Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a tratar de explicar lo que es el balance general o estado de situación financiera, cómo se estructura y cómo funciona. Bueno, inicialmente, ¿qué es el balance general? Es un instrumento que plasma y clasifica a través de un documento de forma detallada la situación financiera de una empresa en un periodo determinado. Es una radiografía de la entidad que muestra los siguientes elementos. Por una parte, el activo, que son los bienes y derechos que tiene la empresa. Por otra parte, el pasivo, que son las deudas y las obligaciones. Y por otra parte, el capital, que es el dinero que aportaron los socios, así como el dinero que generó la empresa en función de sus operaciones. Muestra claramente el balance general, cuánto dinero tiene la empresa, cuánto debe y cómo se financió. ¿Por qué se desarrolló el balance general? Bueno, existía la necesidad de mostrar de forma clara, objetiva y actualizada información sobre la situación financiera de la empresa en función de las operaciones que realizó en el pasado. También existía la necesidad de contar con un instrumento que facilitara el estudio de la empresa para identificar claramente cuánto tiene, qué debe y cómo se financió. ¿Cuál es la finalidad del balance general? Bueno, algunos de sus objetivos podrían ser estructurar y clasificar las diferentes cuentas para tener un mejor control. Como su nombre lo indica, pretende hacer un balance para facilitar el estudio del activo, del pasivo, del capital y finalmente apoyar la toma de decisiones. ¿Cómo se estructura y funciona el balance general? El balance general, bueno, como ya se dijo, cuenta con tres elementos. Por un lado, el activo, que son los bienes y derechos, pasivo, deudas y obligaciones, y el capital, que es el dinero aportado o generado por la empresa. El balance general nos muestra de forma ordenada a través de una prelación el grado en el que podemos disponer de nuestros bienes para poder hacerlos líquidos. De igual forma, muestra el grado de exigibilidad de los pagos de las deudas que contrajimos en el pasado. En cada uno de los elementos, es decir, del activo, del pasivo y del capital, se desglosan cuentas específicas e incluso subcuentas. Vamos a ver las principales cuentas del pasivo, del activo. En el activo circulante tenemos principalmente lo que es la caja, que es de disposición inmediata, es decir, el grado de liquidez que tenemos es inmediato, porque es dinero en efectivo, es el dinero que tiene la empresa en efectivo. Los bancos, que es el dinero resguardado en una institución financiera. El inventario del almacén, que es todo lo que compramos para poder producir con materias primas, mercancías, etcétera. En caso de giros de servicios, pues se le da otro tratamiento. Y los clientes, que refleja el saldo que aún deben aquellas personas y organizaciones que nos compraron y que aún no han liquidado. Pues pueden ser compras a crédito, obviamente incluyen los impuestos. También, por otra parte, no lo puse aquí en la presentación, pero deudores diversos, que son las personas distintas a los clientes que le deben dinero a la empresa, pueden ser préstamos personales, empleados. Y activos intangibles, como cuentas que generan un beneficio a la empresa, pero que no se pueden tocar, por ejemplo, patentes, derechos de autor, etc. Activo fijo, los inmuebles, que son los edificios, los locales, los puntos de venta. En sí, como su nombre lo dice, los inmuebles. Los más comunes son los edificios, los locales, las plantas que se tienen para generar las materias primas. Por otro lado, el mobiliario y equipo de oficina, como equipo de cómputo, equipo de transporte, que van acompañados de la depreciación y amortización. En el activo diferido, que son los gastos pagados por anticipados, que se espera recibir un beneficio futuro, como las rentas pagadas por anticipado, los seguros pagados por anticipado, los gastos de instalación, etcétera. Por el lado del pasivo, que son las deudas y obligaciones que tiene la entidad económica, las cuentas se organizan por el grado de exigibilidad, es decir, qué tan pronto me las pueden cobrar. Principales cuentas del pasivo corriente, proveedores, que es el pago que se le da a la persona que nos
vendió un producto para comercializarlo. Pueden ser plazos de 30, 60, 90 días. Documentos por pagar a corto plazo. Acreedores, que es la deuda con una persona u organización distinta a los proveedores y que no ha sido saldada. Impuestos por pagar, que son las contribuciones que se le deben de pagar a las autoridades fiscales o de seguridad social. El pasivo no corriente o pasivo fijo, que son las hipotecas, deudas contraídas en los que un inmueble quedó como garantía, documentos por pagar a largo plazo o cualquier crédito que sea a largo plazo. Y en el pasivo diferido son las cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio y que son convertibles en utilidad con el paso del tiempo. Intereses cobrados por adelantado, rentas cobradas por adelantado, etc. Por otra parte, el capital social se refiere a todo el dinero o bienes expresados en dinero que tiene una empresa. Se integra por el capital aportado por los socios, así como por el capital ganado como consecuencia de la realización de las operaciones de dicha empresa. Todo lo que se tiene en el activo se refleja en el capital de manera monetaria. Esto es muy importante que se tenga en consideración. El nombre de capital contable es para las organizaciones lucrativas y el nombre de patrimonio contable se utiliza en asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada o organizaciones no lucrativas, etc. Las principales cuentas del capital es primero el capital contribuido y algunas de sus subcuentas, no son subcuentas, propiamente capital social y aportaciones para futuros aumentos de capital son las principales cuentas y en estas puede haber subcuentas. El capital en las aportaciones para futuros aumentos se refiere que no han sido protocolizadas o capitalizadas. En el capital contribuido, compuesto por el capital social, aportaciones que han hecho los socios a una entidad, representa el monto de su aportación en dinero. Un socio puede aportar no solo con dinero, sino puede aportar en especie, a través de mercancías, terrenos, materias primas, etc. Pero todo esto se debe de ver reflejado en el activo. Aportaciones para futuros aumentos de capital. Aportaciones, como ya se dijo, que no han sido protocolizadas ni capitalizadas. En el capital ganado tenemos resultado del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, donde pueden ser el inmediato anterior o dependiendo del estudio que se quiera hacer, pueden ser resultados de varios ejercicios anteriores y utilidades retenidas que igual no se ha decidido qué hacer con ellas. El capital ganado, tanto la pérdida o la utilidad del ejercicio se entiende como resultado del ejercicio. Es el resultado final que ha logrado la entidad económica con sus operaciones. Resultados de ejercicios anteriores son las ganancias o pérdidas que ha tenido una entidad financiera en ciclos anteriores y las utilidades retenidas son las ganancias que no se han distribuido a los socios o no se ha decidido lo que se va a hacer con ese dinero. Para entender el balance general es necesario identificar la siguiente ecuación. Activo es igual a pasivo más capital. Por lo tanto, esos tres puntitos significan, por lo tanto, el pasivo es igual al activo menos el capital y el capital es igual al activo menos el pasivo. Vamos a ver un ejemplo de balance general. El balance general se puede ordenar en forma de reporte o de cuenta. Este ejemplo que podemos ver es un ejemplo en forma de cuenta. En forma de reporte es en forma de cascada. En vez de que el pasivo y el capital estén a un lado del activo, están abajo en forma de cascada, pero la estructura cambia, pero la funcionalidad sigue siendo la misma. En el balance general nos muestra de forma ordenada a través de una prelación el grado en que podemos disponer de nuestros bienes para poder hacerlos líquidos. De igual forma muestra el grado en que nos pueden exigir el pago de las deudas que contrajimos en el pasado. Podemos ver en el activo circulante el primero, que es la caja, como ya se dijo, es el primero del que podemos disponer, bancos, almacén, inventarios. Ese es por el lado del activo circulante. Todo lo del activo circulante obviamente se puede disponer primero o antes que el activo fijo y que el activo diferido.
Podemos ver aquí en este ejemplo del balance general cómo se ordenan las cuentas y cómo al final de, por ejemplo, el activo circulante tenemos un total donde es la sumatoria de de todas las cuentas. Cada cuenta puede tener a su vez, como ya se dijo, subcuentas. En el activo fijo también tiene, como en el circulante, un total y en el diferido también el total para al final sumar la totalidad del activo, que sería la suma del activo circulante, activo fijo y el activo diferido. Del lado del pasivo, igual tenemos el activo circulante y el activo no corriente y, perdón, pasivo circulante, pasivo no corriente y pasivo diferido. Dependiendo del grado de exigibilidad, de qué tan rápido nos pueden cobrar, pues tenemos primero los proveedores, que son las personas que nos dan las materias primas, a quienes les compramos todos los insumos necesarios para generar el producto, o en su caso el servicio, los documentos por pagar, los acreedores y los impuestos por pagar, que pues como se sabe esto es mes con mes. Los impuestos es una obligación que no le gusta a muchos empresarios, pero que es necesaria tenerla presente siempre. Pasivo no corriente, las hipotecas, documentos por pagar a largo plazo o cualquier crédito, como ya se dijo, a largo plazo. Diferidos, que son rentas cobradas por adelantado o cualquier cobro que nosotros hayamos hecho y que tengamos nosotros la obligación de brindar un producto o un servicio. Se suma el total del pasivo, que sería el total del pasivo circulante, total del pasivo no corriente y total del pasivo diferido para llegar al total del pasivo. Y bueno, en el capital, aquí nada más podemos observar el capital social, que es el capital aportado, el capital aportado por los socios. Resultado del ejercicio, que es lo que se obtuvo. Ese resultado es el que se obtiene del el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y para llegar a un total del capital. Y así el pasivo más el capital sería equivalente al activo. Aquí podemos ver que el total del activo es igual a la suma del pasivo más el capital, que son 6.135.000 pesos. Por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan visto este video y espero les haya sido de utilidad. Aquí abajo en los comentarios les dejo el link del blog en el que pueden consultar mucha más información sobre análisis bursátil en México. Muchas gracias.